Llevé la laptop rota de mi hijo a reparar, pero cuando el técnico terminó el trabajo, me llevó a un rincón del local y me susurró con urgencia: «Señora, no debería meterme en esto, pero usted tiene que ver lo que encontré aquí». Cuando me mostró la pantalla, sentí que me flaqueaban las piernas. Lo que vi en esa computadora cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Patricia, tengo 58 años y siempre me consideré una madre presente. Vivo en Guadalajara con mi esposo Roberto, de 60 años, y hasta hace 3 semanas creía conocer perfectamente a mi único hijo, Diego. Él tiene 32 años, es ingeniero y trabaja en una empresa multinacional. Siempre fue un hijo ejemplar, o al menos eso era lo que yo pensaba. Todo comenzó un martes común de octubre. Diego apareció en casa a media tarde, lo cual ya era extraño porque normalmente trabajaba hasta tarde. Traía su laptop vieja, esa que usaba desde la universidad, toda rayada y con calcomanías descoloridas. «Mamá, ¿me puedes hacer un favor?», preguntó, pareciendo apurado. «Esta laptop se cayó y se rompió la pantalla. Necesito que funcione porque tiene unos archivos importantes, pero no tengo tiempo de llevarla a arreglar. ¿Conoces algún técnico de confianza?». Me pareció un poco extraña la situación. Diego siempre fue extremadamente cuidadoso con sus aparatos electrónicos, casi obsesivo. Verlo con una laptop rota era inusual, pero no cuestioné mucho. Al fin y al cabo, los accidentes pasan. «Sí, conozco a uno», respondí. «Ese muchacho que arregló mi celular el mes pasado, Javier. Tiene un localito cerca del mercado. Dicen que es muy bueno y honesto». Diego pareció dudar por un momento. «¿Estás segura de que es confiable? Es que hay documentos de trabajo confidenciales aquí, ¿entiendes?». «Claro que sí, hijo. Javier es súper profesional. Incluso firma un acuerdo de confidencialidad con los clientes. Relájate». Él todavía parecía renuente, pero terminó aceptando. Me entregó la laptop junto con un papel donde había anotado la contraseña de acceso. «Está bien, mamá. Pero cuando termine, ¿puedes ir a buscarla personalmente? No quiero que se quede mucho tiempo allá». «No te preocupes, mañana mismo la llevo y estoy pendiente del tiempo de entrega». Diego me dio un abrazo rápido y salió apurado. Recuerdo haber pensado que todo aquello era medio raro, pero no le di mucha importancia. Mi hijo siempre fue adicto al trabajo, vivía preocupado por plazos y proyectos. A la mañana siguiente fui al local de Javier. Era un lugar pequeño y organizado, con estantes llenos de piezas de computadora y celulares en reparación. Javier me recibió con una sonrisa amable. Tenía unos 28 años, usaba lentes y tenía esa actitud tranquila de quien realmente sabe lo que hace. «Doña Patricia, qué bueno verla de nuevo. ¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué la situación de la laptop de Diego. Javier examinó el aparato con cuidado, anotando el modelo y el problema. «La pantalla sí está bien dañada», observó. «Pero por lo que veo, el resto está intacto. Voy a necesitar pedir una pantalla nueva, pero puedo resolverlo en unos 3 días hábiles». «Perfecto. ¿En cuánto me va a salir?». Me dio un presupuesto razonable y autoricé el servicio. Le di el papel con la contraseña que Diego me había dado, explicándole que necesitaría probar el equipo después de la reparación. «Sin problemas, doña Patricia. Le llamo en cuanto esté lista». Regresé a casa y le avisé a Diego por mensaje que la laptop estaba con el técnico. Él respondió rápidamente: «Ok, mamá, gracias. Avísame cuando quede lista». Los días siguientes fueron normales. Roberto y yo aprovechamos para hacer algunas reparaciones en la casa, cosas sencillas que veníamos posponiendo. Diego llamaba de vez en cuando para saber si la laptop estaba lista, siempre con ese tono de urgencia en la voz. El viernes por la tarde sonó mi celular. Era Javier. «Doña Patricia, la laptop está lista. ¿Puede venir a buscarla?». «Qué bueno. Paso por ahí en 1 hora». Agarré mi bolsa y manejé hasta el local. Cuando llegué, Javier estaba solo. Me saludó, pero noté algo diferente en su expresión. Parecía... ¿preocupado? ¿Incómodo?
La reparación quedó perfecta, dijo mostrándome la laptop con la pantalla nueva. Probé todo. Está funcionando perfectamente. De maravilla. ¿Cuánto fue entonces? Fue en ese momento que todo cambió. Javier miró rápidamente hacia la puerta del local, como verificando si no había nadie más cerca. Entonces se acercó y habló en voz baja, casi susurrando. Doña Patricia, yo no debería meterme en esto. Normalmente no veo los archivos de los clientes, se lo juro. Pero cuando fui a probar la laptop después de la reparación, algunas carpetas estaban abiertas en el escritorio y yo vi algunas cosas. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué cosas, Javier? Él respiró hondo, claramente incómodo. Señora, usted necesita ver esto. No sé si debo involucrarme, pero si fuera mi madre, me gustaría que alguien le avisara. ¿Avisarme de qué? ¿De qué estás hablando? Javier giró la laptop hacia mí. La pantalla mostraba una carpeta abierta con el nombre Proyecto Atlas, confidencial. Dentro de ella había diversos archivos. Hizo clic en uno de ellos. Lo que vi me dejó completamente helada. Era una hoja de cálculo detallada, con nombres, fechas, valores y planes. Planes minuciosos, involucrando a mi esposo Roberto y a mí. Montos de nuestras pensiones, estimaciones de nuestro seguro de vida, cálculos sobre la venta de nuestra casa, cronogramas con fechas específicas. Esto no puede ser cierto, murmuré, sintiendo las piernas temblar. Debe ser algún trabajo de su empresa, algún proyecto. Javier negó con la cabeza y abrió otro archivo. Era un documento de texto, una especie de diario o notas personales. Comencé a leer y las palabras parecían saltar de la pantalla. 15 de agosto. Platiqué con Valeria hoy. Ella confirmó que el plan es viable. Sus padres tardaron 6 meses después de que empezaron con las dosis pequeñas. Nadie sospechó nada. El médico atribuyó todo a la edad y al historial de salud. Mi vista se nubló. Continué leyendo, cada línea siendo una puñalada en mi corazón. 22 de agosto. Necesito ser más cuidadoso. Mi mamá es demasiado observadora. Voy a empezar despacio, como sugirió Valeria. Primero papá, que es menos atento. Mamá solo después, cuando ya estemos más cerca del objetivo. 3 de septiembre. Primera dosis administrada en el desayuno de papá. Él no notó nada. Valeria dijo que los síntomas solo aparecen después de algunas semanas. Parecen cosas naturales de la edad. Cansancio, olvidos, mareos. Tuve que apoyarme en el mostrador. Javier me sostuvo del brazo preocupado. ¿Está bien, señora? ¿Quiere sentarse? ¿Quiere agua? No pude responder. Continué leyendo, hipnotizada por el horror de aquellas palabras. Mi propio hijo, documentando fríamente un plan para envenenarnos, para matarnos. Señora, dijo Javier suavemente, hay más, mucho más. Hay mensajes de texto exportados, correos, fotos de documentos. Él estaba planeando todo con el más mínimo detalle. Abrió otra carpeta. Ahí estaban las capturas de pantalla de conversaciones entre Diego y alguien llamada Valeria. Los mensajes eran técnicos, fríos, calculadores. Discutían dosis, síntomas, cómo hacer que pareciera natural, cómo evitar sospechas. Sentí náuseas subiendo por la garganta. Corrí al baño del local y vomité. Cuando regresé, pálida y temblando, Javier me había preparado un vaso de agua. Lo siento mucho, doña Patricia. Siento mucho de verdad que tenga que ver esto. Pero usted necesitaba saberlo. Me senté en una silla, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo Diego, mi único hijo, al que cargué 9 meses, al que amamanté, al que crié con todo amor y dedicación, estaba planeando asesinar a su padre y a mí por dinero. ¿Estás seguro de que esto es real? Pregunté, aún buscando alguna explicación racional. Puede ser un trabajo de ficción, algún proyecto creativo. Javier negó con la cabeza. Doña Patricia, revisé las fechas. Algunas de estas notas son de hace semanas. Y hay comprobantes aquí, facturas de compras en línea de sustancias químicas.
Tiene hasta notas sobre los horarios en que usted y su esposo desayunan, comen y cenan. Esto no es ficción. La realidad cayó sobre mí como una cubetada de agua fría. Era real. Todo aquello era terriblemente real. Me quedé sentada en esa silla por varios minutos, intentando hacer que mi cerebro procesara lo que mis ojos habían visto. Javier respetó mi silencio, pero podía sentir su preocupación. Él caminaba de un lado a otro del pequeño local, claramente sin saber qué hacer. «Javier», logré decir finalmente, ¿puedes copiar todo esto para mí? ¿Todas estas carpetas, todos estos archivos? Él asintió inmediatamente. «Claro, doña Patricia. De hecho, ya había separado todo en una carpeta específica, por si usted quería. Puedo pasarlo a una memoria USB». Mientras él trabajaba copiando los archivos, mi mente corría en 1000 direcciones diferentes. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo mi Diego, que siempre fue tan cariñoso, tan atento, podría estar planeando algo tan monstruoso? Recordé todas las veces en las últimas semanas en que había aparecido en casa sin avisar. «Solo pasé a saludar», decía. Siempre ofreciendo ayuda en la cocina, siempre queriendo prepararle el café a su papá, siempre siendo demasiado servicial. Dios mío, todo aquello había sido parte del plan. «Listo», dijo Javier, entregándome la memoria USB. «Está todo aquí». «Doña Patricia, usted necesita ir a la policía, al Ministerio Público. Esto es muy serio». Tomé la USB con manos temblorosas y la guardé en mi bolsa. «Sí, lo sé, pero primero necesito hablar con mi esposo. Él tiene que saber. ¿Está segura de que quiere volver a casa? ¿Y si su hijo aparece allá?» La pregunta me heló la sangre. Diego tenía llave de la casa. Podía aparecer en cualquier momento. ¿Y si él sospechaba que habíamos descubierto algo? «La laptop», dije de repente. «Diego va a querer la laptop de vuelta. Si no la llevo, va a desconfiar». Javier pensó por un momento. «Tengo una idea. Voy a restaurar la laptop exactamente como estaba antes de que yo abriera esas carpetas. Voy a borrar hasta el historial de navegación y los registros de acceso. Así él no va a saber que alguien vio algo. ¿Puedes hacer eso?» «Sí puedo. Deme unos 15 minutos». Mientras Javier trabajaba, me senté nuevamente e intenté organizar mis pensamientos. Necesitaba ser inteligente. Si Diego descubría que sabíamos algo, podría acelerar sus planes o intentar algo inmediato. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Roberto. «Amor, necesito hablar contigo con urgencia cuando llegues a casa. Es muy importante. No hables con nadie sobre esto, ni con Diego si te llama». Roberto respondió casi inmediatamente. «¿Está todo bien? Me estás preocupando». «Estoy bien, pero es serio. Te cuento cuando llegue». 15 minutos después, Javier me entregó la laptop. «Listo. Está exactamente como la encontré cuando la encendí por primera vez. Él no va a desconfiar de nada». Pagué por la reparación y le agradecí profundamente. «Javier, gracias. Gracias, de verdad. Tú nos salvaste la vida». Él puso su mano en mi hombro. «¿Va a estar bien, doña Patricia? ¿Quiere que le llame a alguien?» «No, voy a estar bien. Necesito irme ahora». El viaje de regreso a casa fue borroso. Manejé en automático, todavía en estado de shock. Cada semáforo parecía tardar una eternidad. Cuando finalmente me estacioné en la cochera, vi que el coche de Roberto ya estaba ahí. Había llegado más temprano del trabajo. Entré por la puerta de la cocina y encontré a mi esposo sentado a la mesa, visiblemente preocupado. «Patty, ¿qué pasó? Tu mensaje me dejó muy inquieto». Puse la laptop de Diego sobre la mesa y me senté al lado de Roberto. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «¿Cómo le cuentas a tu esposo que el hijo de ustedes está planeando matarlos? Roberto, necesito que mantengas la calma y me escuches hasta el final. ¿Está bien?» Su expresión se volvió aún más preocupada. «Me estás asustando». «Lo sé, perdóname, pero necesitas ver una cosa». Saqué mi laptop personal
Inserté la memoria USB que Javier me había dado y abrí los archivos. Uno por uno, le mostré todo a Roberto. Las hojas de cálculo, las notas, las conversaciones, los comprobantes. Vi el rostro de mi esposo pasar por todas las emociones posibles. Confusión inicial, incredulidad, horror, dolor profundo y finalmente una rabia contenida que raramente veía en él. «Esto no puede ser verdad», susurró con la voz quebrada. «Nuestro hijo, nuestro Diego». Yo tampoco quería creerlo, respondí tomando sus manos. «Pero es real, Roberto. Todo esto es real». Se levantó bruscamente tirando la silla. ¿Nos estaba envenenando? Él estaba... Dios mío, Patty. Los mareos que he sentido en las últimas semanas. Fue como si una bomba explotara en mi cabeza. Roberto se había quejado de mareos, cansancio inexplicable. Hasta una caída que tuvimos la semana pasada, que atribuimos a la edad. «Tenemos que ir al hospital», dije, levantándome también. «Ahora. Necesitamos hacer análisis de sangre, verificar si hay alguna sustancia en tu organismo». «¿Y tú, Patty? ¿Tú también te sientes mal?» Me detuve a pensar. No, yo no. Pero según las notas de Diego, el plan era empezar con Roberto primero. Yo vendría después. Voy a hacerme los análisis también, por precaución. Pero Roberto, antes de irnos al hospital, necesitamos decidir qué hacer. Si Diego se entera de que descubrimos. «Vamos directo al Ministerio Público», dijo Roberto con firmeza. «Ahora mismo. No voy a esperar ni un minuto más». «Pero ¿y si no nos creen? ¿Y si piensan que estamos exagerando, que es solo un malentendido?» Roberto señaló la pantalla de la laptop. «¿Malentendido?» «Patty, está todo documentado aquí». Él detalló todo, como un idiota. Creía que nunca sería descubierto. Tenía razón. Pero algo aún me incomodaba. «Roberto, ¿quién es esa Valeria que aparece en los mensajes?» Ella habla como si ya hubiera hecho esto antes. Volvimos a los archivos y comenzamos a buscar más información sobre ella. Encontramos fotos, conversaciones, hasta una dirección. Valeria Fernández, 29 años, novia de Diego desde hace 8 meses. 8 meses, murmuré. Está con ella hace 8 meses y nunca nos la presentó. En las conversaciones quedaba claro que Valeria era la mente detrás de todo. Ella sugería los métodos, ella calmaba a Diego cuando él mostraba dudas, ella planeaba cada detalle. En un mensaje particularmente impactante, ella escribía: «Amor, yo sé que es difícil al principio. Fue difícil para mí también cuando lo hice con mis papás. Pero después vas a ver que fue la mejor decisión. Piensa en nuestra vida después, con toda esa lana. Vamos a poder viajar por el mundo, comprar esa casa que sueñas. Vale la pena». «Ella mató a sus propios padres», dijo Roberto, con horror evidente en la voz. «Y le está enseñando a nuestro hijo a hacer lo mismo». Buscamos más información sobre Valeria Fernández en línea. Encontramos noticias antiguas de un periódico de Puerto Vallarta sobre la muerte misteriosa de una pareja, Héctor y Silvia Fernández, hace 3 años. La policía había investigado, pero archivó el caso por falta de pruebas. La única hija de la pareja, Valeria, heredó todo: una casa de alto nivel, inversiones, un departamento en la playa. «Ella ya hizo esto antes», dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Y salió impune. Ahora está usando a nuestro hijo para hacerlo de nuevo». Roberto estaba visiblemente afectado. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera, con las manos temblando. ¿Cómo se involucró nuestro hijo con una persona así? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Esa era la pregunta que más me atormentaba. ¿Dónde nos habíamos equivocado como padres? ¿Qué señales dejamos pasar? «No tenemos tiempo para esto ahora», dije tratando de mantenerme enfocada. «Necesitamos actuar. Voy a llamar a la policía». Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, oímos el sonido inconfundible de una llave en la cerradura de la puerta principal. Diego estaba llegando. Roberto y yo intercambiamos miradas aterrorizadas. En un movimiento rápido, cerré todos los archivos de la laptop y arranqué la USB, tirándola dentro de mi bolsa.
Roberto enderezó la silla que había tirado. «Actúa normal», le susurré. «No puede sospechar nada». Diego entró a la sala con una sonrisa en el rostro. Usaba esa camisa de vestir azul que yo misma le había planchado la semana pasada. Parecía tan normal, tan común. ¿Cómo alguien con esa apariencia podía esconder tal monstruosidad? «Hola, mamá. Hola, papá. Vine a buscar mi laptop. ¿Pudieron arreglarla?» Mi voz casi falló, pero me forcé a sonreír. «Sí, hijo, quedó perfecta. Javier hizo un gran trabajo». Diego agarró la laptop y la abrió, verificando la pantalla nueva. «Qué bueno. ¿Cuánto fue?» «Te lo pago». «No es necesario, hijo. Fue barato». Él insistió, pero yo me negué. Mientras tanto, observé cada movimiento suyo, cada expresión. Buscaba señales de nerviosismo, de culpa, de cualquier cosa que delatara lo que yo ahora sabía, pero no encontré nada. Él estaba completamente tranquilo. «¿Van a cenar?», preguntó Diego, guardando la laptop en su mochila. Estaba pensando en pedir una pizza, hacer una cena en familia. Hace tiempo que no hacemos eso. Sentí que se me revolvía el estómago. Una cena en familia. Otra oportunidad para que él pusiera veneno en nuestra comida. «Hoy no, hijo», respondió Roberto, con la voz más controlada de lo que yo esperaba. «Tu madre y yo vamos a salir a cenar fuera. Hace tiempo que no tenemos un momento solo nuestro. Ya sabes cómo es». Vi una leve contracción en el rostro de Diego. ¿Frustración? ¿Rabia? Pasó tan rápido que casi pensé habérmelo imaginado. «Ah, qué lástima. Pero está bien, entiendo. Disfruten ustedes dos entonces». Se acercó y me dio un beso en la frente. Necesité de toda mi fuerza de voluntad para no apartarme. Aquel mismo gesto cariñoso que siempre me derretía el corazón ahora me causaba repulsión. «Bye, mamá. Bye, papá. Cualquier cosa, me marcan». Esperamos en silencio hasta oír su coche saliendo de la cochera y alejándose por la calle. Solo entonces, Roberto se derrumbó en la silla, poniendo el rostro entre las manos. No lo puedo creer. Verlo aquí, actuando normal, como si no estuviera planeando matarnos. «Patty, quiero vomitar». Abracé a mi esposo, sintiendo su espalda temblar. «Lo sé, amor, lo sé. Pero ahora necesitamos actuar rápido. Él puede volver en cualquier momento». Agarré mi celular y llamé a las autoridades. Expliqué brevemente la situación y me orientaron a ir al Ministerio Público más cercano para levantar una denuncia. En el camino, paramos primero en un hospital. Explicamos la situación a un médico de urgencias, que inmediatamente tomó muestras de sangre de Roberto y mías también, por precaución. Los exámenes toxicológicos tardarían algunos días, pero el médico nos orientó a evitar cualquier comida o bebida a la que Diego pudiera tener acceso. «Ustedes necesitan ir a un lugar seguro», alertó el médico. «Si lo que están diciendo es verdad, y hay evidencias de eso, corren peligro real». De ahí fuimos a la fiscalía, donde nos recibió el fiscal Marcelo Santos, un hombre de unos 45 años con expresión seria. Contamos toda la historia desde el inicio. Mostramos los archivos que Javier había copiado, las conversaciones, las hojas de cálculo, todo. El fiscal examinó todo con atención, tomando notas. «Esto es extremadamente grave. Voy a necesitar asegurar esta memoria USB como prueba e iniciar una investigación inmediata». «¿Y qué hay de esa Valeria?», pregunté. «Ella aparentemente ya mató a sus propios padres. ¿Hay forma de investigar eso también?». El fiscal hizo más anotaciones. «Voy a ponerme en contacto con la Fiscalía de Jalisco y solicitar información a Puerto Vallarta sobre aquel caso. Si logramos probar una conexión, podemos reabrir la investigación». Pasamos las siguientes 3 horas en el Ministerio Público, dando declaraciones detalladas, firmando documentos, respondiendo preguntas. El fiscal fue minucioso, queriendo saber cada detalle desde cuando empezamos a notar cambios en el comportamiento de Diego. «Ustedes no pueden volver a casa esta noche», dijo finalmente el fiscal. «Voy a solicitar protección policial, pero por ahora sugiero que se queden en un hotel. Usen efectivo, no tarjeta.
para no dejar rastros. Y no le cuenten a nadie dónde están, ni a familiares. Salimos de la fiscalía y ya era casi medianoche. Fuimos a un hotel sencillo en el centro de la ciudad, lejos de nuestra colonia. Nos registramos usando nombres diferentes, como el fiscal había sugerido. En el cuarto del hotel, Roberto y yo nos sentamos en la cama, exhaustos física y emocionalmente. Ninguno de los dos lograba procesar completamente la realidad de la situación. ¿Cómo vamos a dormir?, preguntó Roberto. ¿Cómo voy a cerrar los ojos sabiendo que nuestro hijo nos quiere matar? No tenía respuesta. Me acosté a su lado y nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos atormentados. Mi mente no paraba de revivir momentos de la infancia de Diego. Su primer día de clases, su graduación, el día en que consiguió su primer empleo. Cuando tenía 10 años y se rompió el brazo andando en bicicleta, recuerdo cómo lloró en mi regazo en el hospital. Yo me juré a mí misma que siempre lo protegería de cualquier mal. Ahora era de él de quien necesitábamos protegernos. Mi celular vibró. Era un mensaje de Diego. «Mamá, ¿dónde están? Pasé a la casa y no hay nadie. Estoy preocupado». Le mostré el mensaje a Roberto. «¿Qué le respondo? Dile que fuimos a un hotel romántico, aniversario de bodas anticipado o algo así». Escribí el mensaje con las manos temblorosas. «Hijo, todo está bien. Decidimos darnos una sorpresa el uno al otro y estamos en un hotel. Volvemos mañana. Beso». La respuesta llegó en segundos. «Ah, qué padre. Disfruten ustedes dos. Los amo. Los amo». Las palabras que antes me calentaban el corazón ahora parecían vacías y crueles. ¿Cómo podía escribir eso mientras planeaba nuestras muertes? Finalmente, de madrugada, logré dormir por pura extenuación. Mi sueño fue agitado, lleno de pesadillas donde Diego aparecía con diferentes rostros, a veces como el niño amoroso que yo conocía, otras como un extraño de ojos fríos. Desperté temprano con mi celular sonando. Era el fiscal Santos. «Doña Patricia, necesito que usted y su esposo vengan a la fiscalía ahora. Tenemos novedades importantes». 20 minutos después, estábamos sentados en la oficina del fiscal. Tenía una expresión sombría. «Conseguimos resultados preliminares de los exámenes toxicológicos del señor Roberto», comenzó. «Fueron encontrados rastros de sustancias tóxicas en su sangre. Específicamente, pequeñas cantidades de arsénico y otro compuesto químico que usualmente causa síntomas neurológicos». Roberto se puso pálido. «Entonces es verdad. Realmente me estaba envenenando». «Sí, y hay más». Nos pusimos en contacto con Puerto Vallarta. El caso de la muerte de los padres de Valeria Fernández se está reabriendo. En su momento hubo sospechas de envenenamiento, pero los cuerpos habían sido cremados antes de que se pudieran hacer exámenes más detallados. Ahora, con las evidencias que ustedes trajeron, tenemos base para una nueva investigación. ¿Y Diego?, pregunté. «¿Qué va a pasar con él?». El fiscal respiró hondo. «Vamos a necesitar detenerlo, doña Patricia. Tenemos pruebas suficientes de tentativa de homicidio. La cuestión es, ¿ustedes quieren estar presentes cuando hagamos el arresto?». La pregunta del fiscal resonó en mi cabeza. ¿Yo quería estar presente cuando arrestaran a mi hijo? Parte de mí quería confrontarlo, mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Otra parte de mí quería estar lo más lejos posible. Quería despertar y descubrir que todo no era más que una pesadilla horrible. «Yo quiero estar ahí», dijo Roberto, sorprendiéndome. Su voz estaba firme, determinada. «Necesito mirarlo a los ojos y saber por qué». El fiscal asintió. «Entiendo. Planeamos hacer el arresto esta tarde. Vamos a citarlo en la fiscalía bajo el pretexto de aclarar algunos puntos sobre un supuesto asalto en la colonia. Él no va a desconfiar». Pasamos la mañana en un estado de tensión insoportable. Desayunamos en una cafetería cercana, pero la comida parecía no tener sabor. Roberto apenas tocó su pan. Yo forcé algunos bocados, más por necesidad que por ganas. «Patty», dijo Roberto de repente, «¿crees que nos equivocamos en algo? Como padres, ¿en qué fallamos?
Era la pregunta que me atormentaba desde que descubrí todo. No lo sé, Roberto. Repasé nuestra vida entera en mi cabeza. Le dimos amor, educación, límites cuando fue necesario. Nunca pasó necesidad. Nunca fue maltratado. No logro entender. Tal vez sea Valeria, sugirió Roberto. Tal vez ella lo haya manipulado, transformado en algo que él no es. Yo quería creer eso. Quería creer que mi hijo era víctima, que había sido seducido por una sociópata. Pero sus notas eran demasiado detalladas, demasiado calculadas. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 2 de la tarde, volvimos a la fiscalía. El fiscal Santos nos llevó a una sala de observación con un espejo falso, cámara de Gesell. Desde ahí, podríamos ver la sala de interrogatorios sin ser vistos. Diego debe llegar en unos minutos, explicó el fiscal. Vamos a empezar con preguntas rutinarias sobre el supuesto asalto. Cuando él esté cómodo, le mostraremos las evidencias. Mi corazón estaba disparado. Me sudaban las manos. Roberto sostenía mi mano con tanta fuerza que dolía, pero yo no me quejé. Nos necesitábamos el uno al otro en ese momento. A las 2:15, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Diego entró, usando jeans y una camiseta casual. Parecía relajado, hasta curioso. «Buenas tardes», saludó a la gente que estaba en la sala. «¿Recibí una llamada diciendo que querían hablar conmigo sobre un asalto?» «Sí, señor Diego. Por favor, siéntese. Esto no va a tardar». Diego se sentó, cruzando las piernas casualmente. Estaba tan tranquilo, tan confiado. No tenía idea de lo que estaba por venir. El agente comenzó con preguntas banales sobre dónde estaba Diego en determinada noche, si conocía a ciertas personas del barrio. Diego respondía con paciencia, creyendo todo medio extraño, pero no desconfiaba. Entonces, el agente cambió de táctica. «Señor Diego, ¿usted conoce a una persona llamada Valeria Fernández?» Vi el cuerpo de Diego ponerse tenso por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Sí la conozco. Es mi novia». «¿Por qué? ¿Hace cuánto tiempo están juntos?» «Unos 8 meses. ¿Pero qué tiene que ver eso con un asalto?» El agente ignoró la pregunta. «¿Usted tiene una laptop, correcto? ¿Una laptop vieja que recientemente fue a reparación?» La expresión de Diego cambió. Primero confusión, después el inicio de una preocupación. «Sí, tengo. Mi mamá la llevó a arreglar. Pero no entiendo». El técnico que arregló su laptop encontró algunos archivos interesantes, señor Diego. Archivos que sugieren que usted está planeando asesinar a sus propios padres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó completamente inmóvil, el color huyendo de su rostro. Por largos segundos no dijo nada. Apenas miró a la gente con los ojos muy abiertos. Eso es ridículo», logró decir finalmente, pero su voz estaba débil. «Debe haber algún error». El agente puso una carpeta sobre la mesa y comenzó a sacar hojas de adentro. Impresiones de los archivos que Javier había copiado. Las hojas de cálculo, las conversaciones, las notas detalladas. «Esta es su laptop, ¿no es así? ¿Esta es su contraseña de acceso? ¿Estos son sus archivos?» Diego miró los papeles y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba acabado. Su rostro pasó de pálido a gris. Sus manos comenzaron a temblar. Yo puedo explicar». «Por favor, explique entonces. Explique las hojas de cálculo detallando el valor del seguro de vida de sus padres. Explique las notas sobre dosis de veneno. Explique las conversaciones con su novia sobre cómo hacer parecer una muerte natural». Diego cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. «Ustedes no entienden. Valeria, ella me convenció. Dijo que era la única forma de tener una vida mejor. Ella ya lo había hecho antes. Dijo que era fácil, que nadie descubriría. ¿Entonces usted admite que estaba planeando asesinar a sus padres?» Un largo silencio. Entonces, casi en un susurro: «Sí». Sentí mis piernas flaquear.
Oír aquella confirmación, aun sabiendo ya la verdad, fue como recibir un golpe en el estómago. Roberto a mi lado dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Y usted ya había comenzado a ejecutar ese plan? ¿Ya había administrado sustancias tóxicas a su padre? Diego bajó la cabeza. Sí. Pequeñas dosis en el desayuno. Valeria dijo que tardaría algunos meses, que parecería natural. Su padre podría haber muerto, señor Diego. Podría haber sufrido daños permanentes. ¿Usted tiene noción de la gravedad de lo que hizo? Las lágrimas de Diego ahora corrían libremente por su rostro. Lo sé y yo... Dios, ¿qué hice? ¿En qué me convertí? El agente hizo una señal y 2 policías entraron a la sala. Diego Méndez, queda usted detenido por tentativa de homicidio calificado. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Mientras leían sus derechos, Diego miró alrededor de la sala, como si buscara una salida. Sus ojos pasaron por el espejo falso y por un momento irracional pensé que podía verme. Mi mamá, dijo de repente interrumpiendo a la gente. Mi papá. ¿Ellos saben? Ellos saben todo. De hecho, están aquí. Diego se puso lívido. No, por favor no. Necesito hablar con ellos. Necesito explicar. Creo que ya explicó lo suficiente, señor Diego. Cuando le pusieron las esposas, algo dentro de mí se rompió. Ver a mi hijo así, esposado como un criminal común, fue un dolor que yo no sabía que existía. Roberto me sostuvo mientras yo rompía en llanto. El fiscal Santos entró a la sala de observación. ¿Ustedes quieren hablar con él? Miré a Roberto. Él negó con la cabeza. Todavía no. No puedo. Todavía no. Entiendo. Será transferido al reclusorio hoy mismo. Valeria Fernández también será detenida. Encontramos evidencias suficientes para acusarla no solo de complicidad en este caso, sino también de homicidio en el caso de sus padres. Los días siguientes pasaron en una neblina surrealista. Roberto y yo volvimos a casa, pero la casa no parecía la misma. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora estaban manchados por la traición. La cocina donde Diego nos envenenó. La sala donde se sentaba y platicaba con nosotros, fingiendo preocupación. Su cuarto, por cuya puerta yo no podía ni pasar. Los resultados completos de los análisis de Roberto llegaron. Además del arsénico, había rastros de otros 2 compuestos tóxicos. El médico explicó que, si hubiera continuado siendo envenenado por más semanas, Roberto probablemente habría sufrido daños permanentes en el hígado y los riñones. Posiblemente hasta una falla orgánica. Tuvo suerte, dijo el médico. Mucha, mucha suerte. Suerte. Qué palabra tan extraña para descubrir que tu hijo te quiere matar. La noticia se filtró a la prensa. De alguna forma, algún periodista descubrió la historia y pronto estábamos en todos los noticieros. Hijo planeaba asesinar padres por herencia. Ingeniero preso por tentativa de homicidio de sus propios padres. Novia lo convenció de matar a la familia. Nuestra casa fue sitiada por reporteros. Tuvimos que contratar seguridad privada solo para poder salir. Vecinos que antes nos saludaban, ahora nos miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Decidimos que no daríamos entrevistas. Nuestro dolor era nuestro, no entretenimiento público. Una semana después del arresto, recibimos una carta de Diego. El reclusorio la había enviado después de verificar que no contenía nada inadecuado. Roberto quiso tirarla a la basura sin leer, pero yo necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era corta, escrita con la caligrafía familiar. Mamá y papá, sé que no merezco perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepan que me arrepiento profundamente. No fueron ustedes los que fallaron como padres. Fui yo quien falló como hijo. Valeria. Ella me manipuló. Me hizo creer que ustedes eran obstáculos para nuestra felicidad. Pero eso no es excusa. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo elegí hacerlo. Voy a pasar el resto de mi vida intentando entender cómo llegué a este punto.
cómo me convertí en alguien capaz de planear la muerte de las dos personas que más me amaron en el mundo. Si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer todo, pero no puedo. Solo quería que supieran que, a pesar de todo, a pesar de toda mi monstruosidad, parte de mí todavía los ama, y parte de mí murió cuando me di cuenta de en lo que me había convertido. Diego. Doblé la carta lentamente. No había lágrimas. Había llorado tanto en los últimos días que parecía no tener más lágrimas para derramar. «¿Qué vas a hacer con eso?», preguntó Roberto. «Guardarla, creo. No sé. Tal vez un día logre leerla sin sentir esto». Señalé mi pecho, donde un dolor constante se había instalado. Nuestra abogada, la licenciada Claudia, vino a visitarnos. Trajo noticias sobre el caso. Valeria está intentando echarle toda la culpa a Diego. Dice que él era el cerebro de todo, que ella apenas estaba de acuerdo con lo que él decía por miedo. Pero tenemos las conversaciones, las evidencias. Nadie le está creyendo. ¿Y el caso de sus padres?, pregunté. Se está reabriendo. Con base en las nuevas evidencias y en el patrón de comportamiento, hay una buena posibilidad de que sea acusada formalmente por el asesinato de ellos también. ¿Cuánto tiempo les van a dar?, quiso saber Roberto. La licenciada Claudia suspiró. Diego está siendo acusado de tentativa de homicidio calificado. Con las circunstancias agravantes, las víctimas siendo los propios padres, premeditación, uso de veneno. Él puede recibir de 15 a 30 años. Valeria, si es condenada por el asesinato de sus padres también, puede recibir la pena máxima, prácticamente cadena perpetua. 30 años. Diego tendría casi 65 años cuando saliera. Toda su vida desperdiciada. El juicio estaba marcado para dentro de 3 meses. Hasta entonces tendríamos que convivir con la prensa, con las miradas, con el dolor. Comenzamos a ir a terapia. Primero individualmente, después en pareja. La terapeuta, doctora Sofía, fue paciente con nosotros. No intentó forzar la aceptación o el perdón. Apenas nos ayudó a procesar, un día a la vez. Ustedes pasaron por un trauma profundo, explicó en una sesión. No solo por la traición, sino por la ruptura completa de la confianza en la persona que debería ser más confiable. Eso toma tiempo para sanar. Tal vez nunca sane completamente. No puedo ni mirar fotos de él, confesé. Guardé todo, todos los álbumes, todas las fotos de la sala. No soporto ver su cara. Eso es normal. Ahora, él representa dolor. Con el tiempo, tal vez logres separar al Diego que conociste de aquel que planeó matarte. O tal vez no, y eso está bien también. Roberto tenía sus propias cuestiones. Él se culpaba por no haber notado los síntomas del envenenamiento, por haber confiado demasiado. ¿Cómo no me di cuenta?, repetía constantemente. Los mareos, el cansancio, los olvidos. Creí que era solo la edad, estrés. ¿Cómo fui tan ciego? Confiaste en tu hijo, respondió la doctora Sofía. Eso no es ceguera, es amor. Y él usó ese amor contra ti. La culpa no es tuya. 2 semanas después del arresto, la madre de Valeria nos buscó. Doña Lourdes era una mujer frágil, de unos 60 años, que parecía cargar el peso del mundo en los hombros. «Necesitaba hablar con ustedes», dijo cuando la recibimos en casa. «Necesitaba decir que lo siento mucho. Mucho de verdad. Me quedé desconcertada. Usted no tiene la culpa de lo que hizo su hija. Pero yo debería haber visto las señales», dijo con lágrimas en los ojos. «Cuando Héctor y Silvia murieron, cuando mi hija heredó todo tan rápidamente, yo desconfié. Pero no quise creer. No quise aceptar que mi propia hija pudiera ser capaz de eso». Ella contó que Valeria siempre fue diferente, incluso de niña. No demostraba empatía, manipulaba a las personas, mentía compulsivamente. Doña Lourdes creía que era solo una etapa que iba a cambiar con la madurez. «Pero empeoró», confesó doña Lourdes. «Y cuando Héctor y Silvia murieron, lo supe. En el fondo, lo supe.
pero no tuve el valor de hacer nada. Y ahora ella destruyó más vidas, completé. Doña Lourdes asintió, llorando abiertamente. Lo siento mucho. Siento mucho no haber tenido el valor de denunciarla antes. Tal vez si lo hubiera hecho, ustedes no estarían pasando por esto. No sabíamos qué decirle. Parte de mí quería culparla. Quería gritar que sí, ella debería haber hecho algo. Pero mirando a aquella mujer frágil y destrozada, solo logré sentir pena. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Roberto. «Voy a testificar contra ella», dijo doña Lourdes con determinación. «Voy a contar todo lo que sé, todo lo que siempre sospeché. Es lo único que puedo hacer para intentar compensar». El juicio comenzó en una fría mañana de enero. Roberto y yo llegamos al tribunal escoltados por seguridad, para evitar a la multitud de reporteros y curiosos que se aglomeraban en la entrada. La sala del tribunal estaba llena. Reconocí a algunos vecinos, colegas de trabajo de Diego, hasta personas que nunca había visto antes, pero que aparentemente tenían interés morboso en el caso. Cuando trajeron a Diego, esposado y vistiendo el uniforme naranja del reclusorio, sentí mi corazón apretarse. Había adelgazado mucho. Su rostro estaba pálido, marcado. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi dolor genuino en ellos, pero desvié la mirada. Todavía no estaba lista para encararlo directamente. Valeria fue traída por separado. A diferencia de Diego, ella parecía compuesta, casi serena. Su cabello estaba arreglado, su postura erguida. Era como si estuviera yendo a una reunión de negocios, no a su propio juicio. El fiscal Eduardo Martínez abrió el caso con un discurso contundente. «Este no es solo un caso de tentativa de homicidio», comenzó. «Es un caso de traición en su forma más básica y dolorosa. Un hijo que planeó metódicamente asesinar a sus propios padres. Una mujer que ya había matado antes y que sedujo a un joven para hacer lo mismo. Vamos a probar, más allá de cualquier duda razonable, que Diego Méndez y Valeria Fernández son culpables de los crímenes por los cuales son acusados». La defensa de Diego, el licenciado Gómez, intentó una estrategia de manipulación psicológica. «Diego Méndez es una víctima», argumentó. «Víctima de una mujer manipuladora que lo sedujo y lo convenció de hacer cosas que jamás habría hecho solo. Mi cliente era un hombre bueno, un ingeniero respetado, hasta conocer a Valeria Fernández. Por otro lado, la defensa de Valeria fue en la dirección opuesta, culpando a Diego por todo y alegando que ella era una novia inocente que estaba siendo incriminada falsamente. Los días siguientes fueron una tortura. Tuvimos que escuchar testigos, peritos, relatos detallados de cómo Diego había planeado nuestras muertes. El perito toxicólogo explicó en términos técnicos cómo el arsénico y los otros compuestos que Diego usó actuaban en el organismo, causando daños progresivos a los órganos. Si continuara siendo administrado, explicó el perito, el señor Roberto tendría aproximadamente 2 meses de vida. La muerte parecería natural, falla múltiple de órganos, común en personas de edad avanzada. Javier, el técnico en informática, fue llamado a testificar. Explicó cómo encontró los archivos, cómo inicialmente dudó en contarnos, pero su conciencia no le permitió quedarse en silencio. «Yo vi las hojas de cálculo, las notas, las conversaciones», dijo Javier. «No había duda de lo que estaba siendo planeado. Me habría sentido responsable si no le hubiera avisado a doña Patricia. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas. El fiscal me guió gentilmente a través del relato, desde el día en que Diego pidió que llevara la laptop a reparar hasta el momento en que vi los archivos. «¿Cómo se sintió al descubrir que su hijo estaba planeando matarla?», preguntó el fiscal. Miré directamente a Diego mientras respondía. Me sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, como si el hijo que conocí hubiera muerto y sido sustituido por un extraño. Vi lágrimas escurriendo por el rostro de Diego, pero continué. Yo cargué a este niño en mi vientre. Pasé noches en vela cuando estaba enfermo. Celebré cada logro suyo, y él planeaba fríamente envenenarme,
matarme solo por dinero. El fiscal entonces me mostró algunas de las impresiones de los archivos. ¿Usted reconoce esto? Sí, son las hojas de cálculo que Diego hizo calculando el valor de nuestro seguro de vida, de la casa, de nuestros ahorros. ¿Y esto? Las conversaciones entre él y Valeria, discutiendo dosis de veneno, síntomas, cómo hacer parecer muerte natural. Fue demasiado doloroso. Tuve que hacer varias pausas para recomponerme. El juez fue comprensivo, permitiendo que tomara agua, respirara hondo. El abogado de Diego intentó hacerme parecer una madre vengativa, pero no funcionó. Los hechos eran los hechos. Las evidencias estaban ahí. Roberto testificó al día siguiente. Él fue más contenido que yo, más enfocado en los hechos. Pero cuando el fiscal preguntó cómo se sentía sobre que su hijo intentara envenenarlo, Roberto finalmente dejó aparecer la emoción. «Yo le enseñé a este niño a andar en bicicleta», dijo, con la voz quebrada. «Jugué fútbol con él cada fin de semana. Le ayudé con la tarea, le di consejos sobre su carrera, sobre la vida. Y ahora descubro que él estaba poniendo veneno en mi café todas las mañanas. ¿Cómo debería sentirme?» El momento más impactante del juicio vino cuando doña Lourdes, la madre de Valeria, testificó. Ella contó sobre las sospechas que siempre tuvo sobre su hija, sobre los comportamientos extraños desde la infancia, sobre la muerte misteriosa de Héctor y Silvia. «Siempre lo supe», confesó llorando. «En el fondo, siempre supe que mi hija había matado a esa pareja, pero no tuve el valor de aceptar, de hacer algo. Y por causa de mi cobardía, más personas casi murieron». La defensa de Valeria intentó desacreditar a doña Lourdes, diciendo que era una madre resentida tratando de perjudicar a la hija. Pero el daño estaba hecho. En el 5º día de juicio, reprodujeron las grabaciones de las conversaciones entre Diego y Valeria. Escuchar aquello en voz alta, en el tribunal lleno, fue surrealista. «Valeria, amor, no puedes flaquear ahora. Piensa en lo que vamos a tener cuando esto acabe». Diego: «Lo sé, pero es difícil. Cada vez que veo a mi papá, pienso que lo estoy envenenando». Valeria: «¿Y qué? Él es viejo. Iba a morir en algunos años de cualquier forma. Solo estás acelerando lo inevitable y haciéndolo de una forma que él no va a sufrir». Diego: «¿Y mi mamá?» Valeria: «Después de tu papá, ella va a ser fácil. Va a estar frágil, triste. Nadie va a pensar que es raro si ella también se enferma. Solo necesitas tener paciencia». La sala se quedó en completo silencio mientras las grabaciones sonaban. Yo no podía mirar a Diego. No podía ver su expresión mientras escuchaba su propia voz planeando nuestra muerte. Cuando tocaron la parte donde Valeria hablaba sobre cómo había matado a Héctor y Silvia, la reacción fue audible. Murmullos, exclamaciones ahogadas de shock. Valeria: «Me tomó unos 4 meses con el señor. Empecé muy despacio, dosis mínimas. Empezó a tener mareos, confusión. El médico creyó que era Alzheimer temprano. Mi mamá, Silvia, tardó 6 meses. Fue más difícil porque ella era más joven, más sana, pero al final funcionó». Diego: «¿Y nadie desconfió?» Valeria: «Los médicos creyeron que fue natural. Él tenía 68 años, ella 62. Pasa, ¿sabes? Cuando los exámenes mostraron posible envenenamiento, ya habían sido cremados. No había cómo probar nada». El juicio duró 2 semanas. 2 semanas de relatos horripilantes, evidencias aplastantes, testigos que confirmaban cada detalle sórdido del plan de Diego y Valeria. En el penúltimo día, la acusación cerró presentando una cronología completa. Mostraron cómo Valeria conoció a Diego en un evento corporativo, cómo ella intencionalmente lo sedujo, cómo gradualmente plantó la semilla de la idea de que sus padres eran obstáculos para su felicidad. Los correos y mensajes mostraban un patrón claro. Al principio, Valeria era sutil. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo Diego merecía más de la vida, sobre cómo era injusto que él tuviera que esperar por la herencia mientras sus padres vivían cómodamente.
Gradualmente, las sugerencias se volvieron más directas. ¿Y si hubiera una forma de que tuvieran todo ahora?, escribió ella en un mensaje. ¿Y si no necesitaras esperar décadas? Diego, inicialmente, resistió. ¿De qué estás hablando? ¿Matar a mis papás? ¿Estás loca? Pero Valeria era persistente. Ella compartió artículos sobre casos de envenenamiento que nunca fueron descubiertos. Habló sobre cómo se había quedado libre y rica cuando Héctor y Silvia murieron. Pintó un cuadro seductor de una vida de lujo y libertad. Y lentamente, Diego cedió. El primer mensaje donde él estuvo de acuerdo con el plan fue fechado hace 6 meses. Ok, vamos a hacer esto, pero tiene que ser perfecto. No puede haber errores. 6 meses. Él venía planeando matarnos desde hace 6 meses. Cuando llegó el turno de la defensa de presentar sus alegatos finales, el abogado de Diego se enfocó enteramente en la manipulación de Valeria. «Damas y caballeros del jurado», discursó, «mi cliente es culpable, sí, pero él es también una víctima. Víctima de una sociópata calculadora que lo sedujo y manipuló, que usó su amor por ella para transformarlo en un instrumento de muerte». Presentó informes psicológicos mostrando que Diego estaba en profunda depresión, que se arrepentía genuinamente, que había intentado suicidarse 2 veces en el reclusorio desde el arresto. Diego Méndez no es un monstruo, argumentó el abogado. Es un hombre que cometió errores terribles bajo la influencia de un verdadero monstruo. Él merece castigo, sí, pero también merece una oportunidad de redención. La defensa de Valeria, por otro lado, intentó argumentar que todo no pasaba de una fantasía, que las conversaciones eran apenas un juego morboso de la pareja, que nunca tuvieron intención real de matar a nadie. ¿Dónde está la prueba de que mi cliente mató a Héctor y Silvia Fernández?, argumentó el abogado. No la hay. Solo especulación basada en conversaciones sacadas de contexto. Pero la acusación contra Valeria, en el caso de los Fernández, era fuerte. Testigos hablaron sobre cómo ella se había comportado de forma extraña durante la enfermedad de ellos, cómo estaba ansiosa por cremar los cuerpos antes de que pudieran hacerse exámenes más detallados, cómo comenzó a gastar la herencia antes incluso del funeral. En el último día, llegó la hora de los alegatos finales de la Fiscalía. El fiscal Eduardo Martínez estaba visiblemente emocionado. Lo que vimos en estas 2 semanas, comenzó, fue la cara más oscura de la naturaleza humana. Una mujer que mató a los padres que la criaron por avaricia. Un hombre que planeó asesinar a los padres que lo amaron incondicionalmente por promesa de riqueza y una vida fácil. Señaló las evidencias, meticulosamente organizadas en una mesa. Esto no es fantasía. Esto no es un juego. Son planes reales, acciones reales, veneno real que causó daños reales al señor Roberto Méndez. Entonces se volvió hacia Diego y Valeria. Ustedes son jóvenes. Ustedes tenían toda una vida por delante. Pero eligieron el camino más fácil, el camino de la traición, del asesinato. Y ahora, ustedes deben pagar por las consecuencias de esas elecciones. El jurado se retiró para deliberar. Roberto y yo esperamos en una sala privada. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cada minuto parecía una hora. Finalmente, después de 4 horas, fuimos llamados de vuelta. El jurado tenía un veredicto. Mi corazón estaba en la garganta cuando el presidente del jurado se levantó para leer. En el caso del Estado contra Diego Méndez, por la acusación de tentativa de homicidio calificado, consideramos al acusado culpable. Sentí a Roberto apretar mi mano. En el caso del Estado contra Valeria Fernández, por la acusación de tentativa de homicidio calificado, consideramos a la acusada culpable. Hubo un suspiro colectivo en el tribunal. En el caso del Estado contra Valeria Fernández, por la acusación de homicidio de Héctor Fernández, consideramos a la acusada culpable. En el caso del Estado contra Valeria Fernández, por la acusación de homicidio de Silvia Fernández, consideramos a la acusada culpable. Valeria permaneció impasible, como si el veredicto no la afectara. Diego, por otro lado, se derrumbó.
Vi sus hombros temblando con sollozos silenciosos. El juez marcó la sentencia para la semana siguiente. Cuando salimos del tribunal, fuimos rodeados por reporteros. Micrófonos fueron puestos en nuestros rostros, preguntas gritadas de todos lados. La seguridad nos escoltó hasta el coche. En casa, esa noche, Roberto y yo finalmente logramos respirar por primera vez en semanas. «Se acabó», dijo Roberto. «Finalmente se acabó». Pero yo sabía que no era tan así. El juicio había terminado, sí, pero el proceso de curación, de aprender a vivir con esa cicatriz, ese iba a tomar mucho más tiempo. En la audiencia de sentencia, el juez fue directo al grano. «Diego Méndez», comenzó, «usted traicionó de la forma más fundamental posible a las dos personas que más lo amaron en este mundo. Por los crímenes de los cuales fue considerado culpable, yo lo sentencio a 25 años de prisión». Diego escuchó la sentencia con la cabeza baja, sin reacción. «Valeria Fernández», continuó el juez, «usted no solo planeó y ejecutó el asesinato de sus propias figuras parentales, sino que también sedujo y manipuló a un joven para hacer lo mismo. Por los crímenes de los cuales fue considerada culpable, yo la sentencio a la pena máxima, equivalente a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional». Esta vez, Valeria reaccionó. Por primera vez desde el inicio del juicio, vi una grieta en su máscara de serenidad. Sus ojos se abrieron mucho, su rostro palideció. «¡Esto es injusto!», gritó levantándose. «Yo no hice nada. Fue todo él, todo fue Diego». Los guardias la contuvieron mientras ella continuaba gritando, finalmente mostrando su verdadera cara. No era más la novia serena y compuesta. Era una mujer rabiosa, desesperada, mostrando los dientes. Fue satisfactorio, de cierta forma, verla perder el control. Cuando el juez golpeó el martillo por última vez, cerrando oficialmente el caso, sentí un peso enorme salir de mis hombros. Estaba terminado. Realmente terminado. 6 meses han pasado desde la sentencia. La vida lentamente comenzó a volver a alguna apariencia de normalidad, aunque yo sabía que nunca sería la misma normalidad de antes. Roberto y yo decidimos vender la casa. Había demasiados recuerdos allí, la mayoría de ellos ahora manchados por la traición. Compramos un departamento más pequeño, en otra colonia, y comenzamos de nuevo. La terapia continuó. Semanalmente, a veces 2 veces por semana, cuando los días malos eran demasiado para aguantar. La doctora Sofía nos ayudó a procesar, a entender que no fue culpa nuestra, que hicimos lo mejor que pudimos como padres. «Ustedes dieron amor», repetía. «Dieron educación, estructura, oportunidades. Las elecciones que Diego hizo fueron de él, no de ustedes. Intelectualmente lo entendía. Emocionalmente, aún luchaba con la culpa. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué señales perdí?». Esas preguntas aún me despertaban a las 3 de la mañana. 2 meses después de la sentencia, recibimos otra carta de Diego. Esta vez, Roberto aceptó leerla conmigo. La carta era larga, detallada. Diego hablaba sobre la terapia que estaba haciendo en prisión, sobre cómo estaba finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho, sobre el arrepentimiento que lo consumía diariamente. «No espero perdón», escribió. «No lo merezco. Pero quiero que sepan que todos los días despierto con la conciencia de lo que casi hice, de qué tan cerca estuve de destruir a las 2 personas más importantes de mi vida». Él hablaba sobre Valeria, sobre cómo ella lo había manipulado, pero también asumía responsabilidad. Ella plantó la semilla, pero yo la regué. Yo la nutrí. Yo elegí creer en las mentiras porque era más fácil que trabajar duro por mi propia vida. Al final de la carta hizo un pedido. «Un día, cuando y si ustedes se sienten listos, me gustaría verlos. No para pedir perdón, solo para mirarlos a los ojos y decirles personalmente cuánto lo siento». Roberto y yo discutimos largamente sobre la carta. «¿Quieres verlo?», pregunté. Roberto se quedó en silencio por un largo tiempo. «No sé, parte de mí quiere,
Parte de mí aún ve a aquel niñito que enseñé a andar en bicicleta, pero otra parte ve al hombre que intentó matarnos, completé. Exactamente. Decidimos que no estábamos listos. Tal vez un día lo estaríamos, tal vez nunca. Y estaba bien. La vida siguió. Encontré algún consuelo en el trabajo voluntario, ayudando a otras familias que pasaron por traumas similares. Roberto volvió a pintar, un pasatiempo que había abandonado hace años. Hicimos amigos nuevos, personas que no sabían nuestra historia, que nos veían solo como Patricia y Roberto, no como esa pareja cuyo hijo intentó matarlos. Javier, el técnico en informática, se volvió un amigo cercano. Él sentía que tenía responsabilidad por nosotros, aunque yo siempre le decía que él fue nuestro salvador, no al contrario. Si no me hubieras mostrado aquello, le dije en una comida, Roberto estaría muerto ahora. Yo probablemente también. Tú nos salvaste la vida. Él se apenaba con el elogio, pero era verdad. Su valentía al contarnos, arriesgando meterse en algo que no era de su incumbencia, nos dio la oportunidad de sobrevivir. Un año después de la sentencia, en nuestro aniversario de bodas, Roberto y yo hicimos una pequeña ceremonia de renovación de votos. Solo nosotros dos, un juez y Javier como testigo. En la alegría y en la tristeza, nos dijimos el uno al otro. Nosotros sobrevivimos a la tristeza más profunda. Ahora vamos a enfocarnos en la alegría. No fue un final feliz en el sentido tradicional. Las cicatrices permanecen. Hay días en que el dolor es tan agudo como era al principio. Hay noches en que sueño con Diego de niño y despierto llorando. Pero también hay días buenos. Días en que logro pensar en él y separar al hijo que amé del hombre que intentó matarme. Días en que siento gratitud por estar viva, por tener a Roberto a mi lado, por haber sobrevivido. 2 semanas atrás, tomé una decisión. Escribí una carta para Diego, no ofreciendo perdón. Todavía no estaba lista para eso. Pero reconociendo que recibí sus cartas, que entendía su arrepentimiento. Tal vez un día podamos conversar, escribí. Pero no ahora. Aún duele demasiado. Aún veo tu rostro cuando cierro los ojos y recuerdo todo. Un día, tal vez. Pero no hoy. Envié la carta y me sentí más ligera, de alguna forma. Como si hubiera soltado un poco del peso que cargaba. La historia del técnico en informática que me salvó la vida se viralizó en las redes sociales. Javier recibió mensajes del mundo entero elogiando su valentía. Él nunca se acostumbró a la atención, pero creo que se sintió orgulloso de haber hecho lo correcto. Recientemente, la doctora Sofía me preguntó, Patricia, si pudieras volver en el tiempo, ¿qué cambiarías? Lo pensé por un largo tiempo antes de responder. Nada, dije finalmente. Si cambiara cualquier cosa, tal vez Roberto estaría muerto ahora. Tal vez yo lo estaría. Lo que pasó fue horrible, pero nos trajo hasta aquí, vivos. Y eso es lo que importa. Aprendí cosas sobre mí misma que nunca supe. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Aprendí que puedo sobrevivir a lo impensable. Aprendí que el amor verdadero como el que Roberto y yo compartimos, puede resistir hasta la peor tormenta. Diego tendrá su oportunidad de redención si la elige. Es joven todavía. Cuando salga de prisión, aún tendrá tiempo para reconstruir, para intentar hacer algo bueno con el resto de su vida. Valeria probablemente morirá en prisión. Parte de mí siente pena por ella. Qué vida tan terrible debe haber llevado para convertirse en quien se convirtió. Pero la mayor parte siente justicia. En cuanto a nosotros, Roberto y yo estamos viviendo. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Viajamos. Reímos. Hacemos planes para el futuro. Las cicatrices están ahí, siempre estarán, pero ya no nos definen. Y cuando miro hacia atrás, a aquel día en el local de Javier cuando él giró la laptop hacia mí y cambió mi vida para siempre, siento gratitud. Gratitud porque él haya tenido valor. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por cada día que tengo ahora. La vida es preciosa, frágil. Puede ser arrebatada tan fácilmente. Por enfermedad, accidente
o por alguien en quien confías completamente. Pero también es resistente. Puede ser reconstruida. Puede encontrar significado incluso después de la peor destrucción. Y eso es lo que estoy haciendo. Reconstruyendo. Un día a la vez. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.